Hola, bienvenido al canal del Profe Doñán. En esta ocasión veremos el tema de análisis financiero en el capítulo 3, razones de endeudamiento para el análisis de estados financieros. ¿Qué son las razones de endeudamiento? Estas indican la proporción de las inversiones totales o activos totales que pertenecen a los acreedores. Aquí tenemos un balance general que estaremos utilizando de la empresa Banquetes Exquisitos. También tenemos el estado de resultados que utilizaremos en esta ocasión. Primeramente, vamos a ver la razón o índice de endeudamiento. Esta indica la proporción de las inversiones totales o activos totales que pertenecen a los acreedores. La fórmula es muy sencilla. Simplemente vamos a dividir el pasivo total entre el activo total. Vamos a ver en el estado en el balance general las cantidades que corresponden a cada uno. Tenemos el total de activos que son 747,400. Acá tenemos pasivos circulantes son 120,300 y pasivo a largo plazo 180,500. Para sacar el pasivo total lo tenemos que sumar y nos va a dar 300,800. Con estas cantidades ya podemos calcular 747,400 y 300,800. Vamos a donde estamos haciendo el cálculo. Aquí tenemos el pasivo total 300,800 y el activo total 747,400. Si hacemos la división nos da un decimal de 0.4025. Esto si lo multiplicamos por 100 nos va a dar el 40.25%. ¿Esto qué significa o qué representa? Bueno, pues que la empresa ha financiado o ha apalancado sus activos con deuda un 40.25%. Se puede decir que por cada peso de activo que tiene la empresa, 40 centavos corresponden realmente a los acreedores. La segunda razón es el pasivo a largo plazo entre capital. Esta determina la proporción de capital que está constituida por el pasivo a largo plazo. La fórmula es pasivo a largo plazo dividido entre el capital. Vamos a ver las cantidades en el balance general. El pasivo a largo plazo son 180,500 y el capital son 446,600. Si esto lo aplicamos en la fórmula, tenemos 180,500 del pasivo a largo plazo y 446,600 del capital. Si hacemos la división, nos da el decimal de 0.4042. Esto, si lo multiplicamos por 100, será 40.42%. ¿Esto qué significa? Si tenemos que pagar las deudas a largo plazo, se utilizaría 40 centavos de cada peso del capital para pagar esas deudas. Es decir, el capital está constituido con deuda a largo plazo en un 40.42%. La tercera razón es la razón de pasivo a largo plazo entre activos totales. Esta muestra el grado en que la inversión total en activos ha sido financiada por deuda a largo plazo. La fórmula es la división de pasivo a largo plazo entre el activo total. Vamos a ver las cantidades en el balance general. Aquí tenemos el balance, tenemos el pasivo a largo plazo que son 180,500 y el activo total 747,400. Si lo aplicamos en la fórmula, tenemos aquí 180,500 entre 747,400 que son los activos totales. Nos da un resultado de 0.2415, lo que significa que si lo multiplicamos por 100 se convierte en un 24.15%.
La empresa ha financiado sus activos con deuda a largo plazo en un 24.15%, es decir, por cada peso de activo se financió a largo plazo con 24.15 centavos, ¿verdad? 24 centavos de cada peso de los activos totales son financiados con pasivo a largo plazo, en otras palabras. La razón de cobertura de intereses. Si nosotros nos endeudamos, tenemos que pagar intereses por las deudas. Ahora, esta razón determina la capacidad que tiene la empresa para pagar sus intereses anuales. ¿Cómo calculamos esta razón? Muy sencillo. Dividimos las utilidades antes de intereses e impuestos entre los intereses. Vamos a ver cómo calculamos las utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí en el estado de resultados tenemos que tenemos ventas son 800,000, menos el costo de ventas son 600,000. La utilidad bruta, si restamos 800,000 y 600,000, nos da 200,000. Le quitamos los gastos de operación, que son las ventas de administración, la depreciación y los intereses. Y nos va a dar una utilidad neta de 56,000. Pero a mí me interesa las utilidades antes de quitarle los intereses. Entonces, si yo le quité 15,000 para que me dé 56,000, pues le vuelvo a sumar los 15,000 y me va a dar, si yo le sumo los 15,000 a los 56,000, me va a dar 71,000, ¿verdad? 71,000. Entonces, esas van a ser las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, nos vamos a donde estamos haciendo el cálculo. Tenemos aquí 71,000. Y si recuerdan, los intereses eran 15,000. Entonces, si yo divido 71,000 entre 15,000, me da 4.73 veces. La empresa alcanza a cubrir con sus utilidades más de 4 veces sus intereses durante un año. O sea, sí tiene la capacidad de pagar los intereses por sus deudas. Y la quinta razón es la razón de cobertura de pago fijo. En esta razón, pues se amplía un poquito más lo que es la razón anterior que vimos de pago de intereses. La fórmula es un poquito más complicada, pero no tiene mucho problema para su cálculo. Las utilidades, vamos a dividir las utilidades antes de intereses e impuestos. Esas las vamos a dividir entre los intereses más los pagos de capital más dividendos preferentes por un índice que vamos a calcular 1 entre 1 menos una tasa de interés. Vamos a verlo, eso, les digo, es un poquito más complicada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que se paga el 5% sobre 30,000 bonos que emitió la empresa. La empresa emitió 30,000 pesos y vamos a calcular el 5%. El 5% pues son 1,500. Más 20 pesos por cada una de las 1,000 acciones. 1,000 acciones por 20 pesos son 20,000. 20,000 y 1,500 son 20,500. Si yo lo multiplico por el índice que es 1 entre 1 menos t, si consideramos que t es 0.4, entonces 1 menos 0.4 da 0.6. Divido 1 entre 0.6, me va a dar 1.66. Entonces 21,500 por 1.66 me va a dar 35,833.33. A esto le sumo los 15,000 de los intereses
y me va a dar un total de 50,833.33. Los 71,000 de las utilidades antes de intereses la divido entre 50,833 y me da 1.397 veces. Esto significa, si lo redondeamos, que son 1.4 veces. Lo que podemos interpretar que las utilidades de la empresa alcanzan para pagar tanto los intereses como los dividendos por bonos y por acciones que tiene comprometidos la empresa a largo plazo. Así concluimos el tema. Si te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas. Y si tienes algún tema en especial, me lo hagas saber en los comentarios.